Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecimiento a Julio Hernández, extraordinario periodista, amigo, autor de la columna Astillero que publica desde hace décadas en el periódico La Jornada y que también tiene su propio programa, su espacio de información general y especialmente política, Astillero, en su canal de YouTube con una enorme audiencia y que cada tarde se transmite de 1 a 3 de la tarde. Y pues le agradecemos que nos tome esta llamada porque tenemos mucho interés en que comparta su análisis, su reflexión sobre cómo se está acomodando el tablero electoral y especialmente, Julio, te damos la bienvenida, muchas gracias y preguntarte inicialmente sobre el fenómeno Ebrard sobre el que escribes en tu columna hoy en Astillero. Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto de saludarlos y a la audiencia de la UDG, con mucho gusto. Gracias, Julio. Pues ahora que ya se definieron las precandidaturas, se llaman de otra manera, pero claramente son candidaturas a la presidencia: Claudia Sheinbaum por el oficialismo, Xóchitl Gálvez por la partidocracia tradicional y Samuel García, todo indica que será el candidato del Movimiento Ciudadano. Pero en este contexto también esta semana finalmente Marcelo Ebrard se define, no se sale de Morena y supuestamente llega a un acuerdo directamente con Claudia Sheinbaum que le reconoce ser la segunda fuerza dentro de Morena. Pero tú escribes sobre esto. ¿Cuál es tu lectura de cómo se arregló, negoció o cedió finalmente Marcelo Ebrard, Julio Hernández? Pues mira, creo que se dio en el marco de los tradicionales acuerdos que suelen darse entre partidos políticos y entre personajes relevantes de la política. Marcelo Ebrard, Morena, mantuvieron el suspenso acerca de cuál podría ser el destino del ex canciller, cuando en realidad, según luego dio a conocer el propio Marcelo Ebrard, se habían realizado 2 reuniones previas de él con Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial de Morena, para ir ajustando un acuerdo político, un entendimiento, así lo denominó Ebrard, que pareció haber resuelto el problema de que se mantuviera la unidad interna de Morena, pero que debido, me parece a mí, a una serie de entrevistas en medios electrónicos que dio Ebrard, se fue mostrando con una interpretación, a mí me parece que magnificada, exagerada, de la reunión que había o las reuniones que había tenido con Claudia Sheinbaum, y trató de posicionarse como alguien a quien sí le habían reconocido que hubiera irregularidades graves en el proceso interno de Morena, y por otra parte, que él podría constituirse en la segunda fuerza interna de Morena. Creo que en ambos puntos descansa una posibilidad que podría parecer impensable ante la larga carrera política de Marcelo Ebrard, el que le hubiera ganado una especie de soberbia, vanidad o protagonismo de tratar de posicionar su imagen como la de un hombre triunfador en una batalla interna, en igualdad de circunstancias con la virtual candidata presidencial. Y la respuesta de Claudia Sheinbaum, pues me parece que era necesaria, obligada, de desautorizar o confrontar esta exagerada postura de Marcelo Ebrard. Total, que Ebrard se quedó sin ser candidato o aspirante a candidato por Movimiento Ciudadano, tampoco por Morena, y el entendimiento que dijo haber tenido con Claudia Sheinbaum, pues parece que él mismo lo detonó y lo ha menguado debido a este protagonismo que le fue respondido por la propia Claudia Sheinbaum. Sí, pareciera que lo que sugería Ebrard es que se le iba a reconocer posiciones, candidaturas en una proporción semejante a lo que quedaron en las encuestas, es decir, no sé, casi un 20-25% de las candidaturas, lo cual es impensable, me parece, para cualquier de los que aspiraron a ser el candidato de Morena. Y la respuesta de Claudia Sheinbaum en un punto me parece muy importante: por ese camino de las facciones o las corrientes se iría en el camino del PRD, ¿no? Sí, pero fíjate, a mí me llama mucho la atención la manera como se ha descuadrado la figura de Marcelo Ebrard, quien lleva 40 años activo en los primeros niveles de la política nacional, claro, y de quien se esperaría un comportamiento distinto al que ha estado teniendo. En 2 meses y fracción ha cometido una serie de errores políticos casi de amateur, no del gran profesional que se supondría, y en este caso me parece a mí que cometió 2. Uno, el pretender asumirse como fuerza interna, cuando los propios estatutos de Morena establecen muy claramente que eso está prohibido. No conocerlo o no reconocerlo
híjole, pues es un error de principiante en la vida interna de Morena. Y la otra, pretender develar los términos, el fraseo de una conversación privada de ese tan alto nivel político entre la virtual candidata presidencial y él, Marcelo Ebrard, pues me parece que también es un error de principiante. Normalmente los políticos se guardan ese tipo de conversaciones y detalles porque así son las reglas internas de los diálogos y de los acuerdos políticos para que se respeten, pero el propio Ebrard detonó esos acuerdos y ese entendimiento y ofreció una impensable oportunidad para Mario Delgado y para Claudia Sheinbaum de deslindarse y Claudia de fortalecer su papel como dirigente. Creo que es la primera ocasión en la cual Claudia Sheinbaum asume una postura política firme, clara, vigorosa en un terreno político como ahora. Así es. Y con esto, ¿ves tú, Julio, que dentro de Morena, digamos, quedan zanjadas las principales candidaturas, es decir, la elección al presidente y a las gubernaturas sin fisuras graves? Es claro que sí hubo inconformidades, pero con esto se zanjan, podríamos decir, un grave conflicto dentro de Morena de cara a la próxima elección. Fíjate que yo he sido muy crítico de la gestión de Mario Delgado. Me parece que es un hombre que no tiene en su textura real el espíritu de la regeneración nacional. Me parece un político oportunista y de otra índole, pero bueno, alguien me diría, ¿y quién en la política actual no lo está haciendo? Pero te digo todos estos antecedentes de mi criterio negativo respecto a Mario Delgado, porque sí debo reconocer que en este proceso interno, ahora sí, como diría el clásico, haya sido como haya sido, lo cierto es que pudieron sacar adelante las nominaciones sin rupturas verdaderas internas, sin distorsiones graves, sin consecuencias graves. Ahí están las candidaturas, habrá de verse qué sucede en algunas de ellas, particularmente Jalisco y Guanajuato, donde pareciera que no hay el espíritu verdadero de triunfo del propio Morena, pero en general sí creo que la libran y creo que el riesgo que representó el triunfalismo temprano de Ebrard lo pudieron conjurar y ahora hay quienes incluso acá en la Ciudad de México en los corrillos políticos dicen que en un descuido ni candidatura a senador va a andar amarrando Marcelo Ebrard. Ya iremos viendo porque el pleito está en serio. Justo, ¿qué tal, Julio? Te saluda Jesús Estrada. Justo te iba a preguntar de la posibilidad de que llegue al Senado, pero bueno, está en el aire todavía. Quiero aprovechar a preguntarte justo del caso Jalisco, ¿cómo ves la designación de Claudia Delgadillo y en particular también del, digamos, el resultado que tiene el Partido Verde, supuesto ecologista, a partir de este proceso interno con figuras claves, obviamente en Chiapas, pero también acá en Jalisco con Claudia Delgadillo? ¿Qué te pareció el proceso? Sí, Jesús. Como decía, me parece que el proceso formal de instalación de las candidaturas por parte de Morena y sus aliados fue exitoso, o sea, la instalación formal del proceso. Las consecuencias me parecen muy preocupantes. Le abrieron el paso a expanistas absolutamente formados en la escuela panista y que siguen defendiendo ideas del panismo, como ha sucedido específicamente en Yucatán particularmente, y en algún otro estado, en otros a expriistas que siguen actuando con el mismo criterio, como el caso de Alejandro Armenta en Puebla, y concesiones muy peculiares en Jalisco y en Guanajuato al Partido Verde. Al Partido Verde, y déjame un poco irme a la especulación más profunda en el caso de Jalisco, sí, porque yo también me pregunto, digo, bueno, ¿qué tanto el presentar una candidatura como la de Claudia Delgadillo, que según mi punto de vista no es la más viable para tener éxito, o dicho con más claridad, pareciera que la definieron para que pueda perder Morena? Me pregunto si esto no es también un pago, por una parte, al Partido Verde, que pone una candidatura, pero creo que no pondrá gobernadora. Es decir, sí, el Partido Verde tiene interés en Claudia Delgadillo, la impulsa, pero finalmente creo que ella no va a ser la próxima gobernadora. Y ahí es cuando me pregunto, ¿no estarán pagando en Jalisco con una candidatura débil de Morena para que continúe el poder
de Movimiento Ciudadano como una especie de pago político por algún acuerdo que hubiera para que el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, juegue el papel de dividir el voto opositor. Es decir, no formará esto parte de una carambola con la cual se ofrece Jalisco para que continúe MC y que MC postule un candidato divisor del voto. Son algunas preguntas que me hago. Una jugada a dos bandas tiene mucho sentido, pero aún así, de todas maneras, parece ser que el fenómeno Xóchitl, pues ya está confirmado que está desinflado. La última encuesta que presenta el Heraldo le da a Claudia Sheinbaum 38 puntos de diferencia respecto a Xóchitl Gálvez. Es decir, si hay un voto dividido de dos candidatos de oposición frente a Morena, sin embargo, de todas maneras, la candidata del PRIAN no levanta. Y el último, digamos, caso fue justamente el domingo, cuando se le fue el teleprompter y quedó sin saber qué hacer, ¿no? Sí, es una tragedia interna del Frente Amplio por México, el que la candidatura que prepararon y dispararon como todo un fenómeno mediático que habría de ser la personalidad de Xóchitl Gálvez, pues se sigue quedando en la grasejada, en la ocurrencia, en el cotorreo, en el jajajiji, del cual dio una cuenta estrepitosa, grotesca, esa pérdida de la hilación, porque el teleprompter se le apagó y no supo qué hacer, cuando los políticos en general lo que queremos a veces es que guarden un poquito de silencio, que hagan una tregua en sus cascadas oratorias, porque tienen todos mucho que decir, y aquí Xóchitl se quedó pasmada con una risita pues muy poco edificante en términos de capacidad oratoria, y eso muestra esa tragedia en la que no tienen una candidatura viable, no pueden aspirar realmente a ganar la presidencia con una candidatura así, pero pareciera que ya no pueden hacer otra cosa. Sin embargo, fíjate cómo hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa dijo que hay que estar, no se asusten, dijo, porque vienen campañas mediáticas muy duras. En cuanto empiecen las precampañas, va a haber muchas cosas, y recordó esa frase del trópico tabasqueño de decir, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Es decir, quién sabe cuántas cosas haya todavía que pendientes, ver en el curso de esta campaña que pueda cambiar los índices de intención de voto. Así es, Julio, y si nos permites, pues te seguimos por ahí molestando para que nos compartas tu lectura, tu análisis justamente de lo que venga más adelante. Con mucho gusto, siempre agradecido y con un gran saludo a la audiencia. Gracias. Al contrario, Julio Hernández, te mandamos un saludo y un gran abrazo. Hasta luego, Julio. Buena tarde. Julio Hernández, autor muy recomendable de la columna Astillero, cotidianamente en La Jornada. Hoy habla justamente de este tema Ebrard en particular y de manera cotidiana un análisis político muy importante. Y le recordamos, antes de irnos a la pausa, que todavía tenemos un pase doble para asistir. Es un regalo de Radio Universidad de Guadalajara y el Teatro Vivian Blumenthal, que están invitando a la obra Abuelo este sábado 18 de noviembre. Es a las 8 de la noche. No tiene que venir a recoger el pase doble acá, con que llegue 30 minutos antes al Teatro Vivian Blumenthal, ahí puede recogerlo. De tal manera que las personas que nos marquen al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Corrijo, la primera persona, porque ya se fueron dos pases, la primera persona que llame se lleva este pase doble. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.